Hola, soy San Benito Massarari, y os invito a conocer la historia y leyenda de mi vida. Nací en una modesta aldea de Italia, y desde muy joven sentí el llamado divino que me condujo a dedicar mi existencia al servicio de Dios y al bienestar de mi prójimo. En este viaje, compartiré con vosotros mis orígenes, mis luchas, mis milagros y el legado que he dejado en el corazón de quienes anhelan la luz de la fe. Viví durante el convulso período del Renacimiento tardío, en el siglo XV, en una Italia marcada por el despertar cultural y la inestabilidad política. Transformaciones y desafíos. La sociedad se encontraba en una encrucijada, en la que la fe cristiana convivía con las nuevas ideas humanistas, pero también con las tensiones derivadas de conflictos feudales y cambios en el orden social. La influencia de la Iglesia. En aquel entonces, la Iglesia católica era la principal guía espiritual y moral. Las comunidades, tanto urbanas como rurales, buscaban en la fe consuelo y dirección. El entorno rural. Mi aldea y las regiones circundantes estaban impregnadas de tradiciones antiguas, en ocasiones paganas, lo que hacía imprescindible la labor misionera y educativa para arraigar el Evangelio. Este fue el ambiente en el que mi vocación se encendió, impulsándome a ser un puente entre la tradición y la renovación espiritual. Desde mi niñez, la humildad y la devoción marcaron mi camino, orígenes y llamado. Nací en una familia de escasos recursos, donde el trabajo honesto y la oración eran parte de la vida diaria. A temprana edad, experimenté visiones que me revelaron el plan del Altísimo para mí, despertando en mi corazón un deseo inquebrantable de servir a Dios. La vocación religiosa. En mi juventud, decidí abandonar los placeres mundanos y me uní a una comunidad monástica. Allí aprendí la disciplina de la oración, el ayuno y la penitencia, pilares que me acompañarían siempre en mi camino hacia la santidad. Obras misioneras y milagros. Una vez formado, emprendí la labor de evangelizar mi tierra. Con el apoyo de mis hermanos en la fe, recorrí las regiones rurales de mi provincia predicando el Evangelio, fundando pequeñas iglesias y ayudando a los necesitados. Se me atribuyen numerosos milagros, curé a enfermos, calmé tormentas, y, según cuentan las leyendas, hasta la naturaleza se amansó ante mi oración ferviente. El camino del sacrificio. Mi vida no estuvo exenta de sacrificios. En momentos de gran adversidad, encontré en el sufrimiento la oportunidad de purificar mi alma y acercarme aún más a Dios. Cada día fue un desafío para superar los apegos terrenales y vivir con la sencillez que el Señor exige. Reconocimiento y santificación. Con el tiempo, mi dedicación fue reconocida por la comunidad cristiana y por la jerarquía eclesiástica. Mi figura se convirtió en un ejemplo de fe viva y en un símbolo de la esperanza para los marginados y desamparados. El legado que dejó es el testimonio de una vida consagrada al servicio del Altísimo. Fundación de comunidades. Mi labor misionera. Impulsó la fundación de numerosas iglesias y comunidades que perduran como centros de fe y caridad. Milagros y enseñanzas. Mis milagros y enseñanzas se transmitieron de generación en generación, inspirando a monjes, sacerdotes y fieles a vivir con humildad y compromiso. Transformación social. Gracias a mi ejemplo, muchas almas encontraron la fuerza para abandonar viejos ritos y abrazar la verdad del Evangelio, convirtiéndome en un puente entre la tradición pagana y la fe cristiana. Símbolo de esperanza. Mi vida es recordada como un faro de esperanza en tiempos de oscuridad,
un recordatorio de que el arrepentimiento y la entrega a Dios pueden transformar incluso las circunstancias más difíciles. Origen humilde. Nací en una modesta aldea italiana, lo que me enseñó desde niño el valor de la sencillez. Visiones divinas. Desde joven experimenté visiones místicas que marcaron mi camino y me impulsaron a seguir el llamado divino. Vida monástica. Abandoné los lujos mundanos para ingresar en el monacato, donde me formé en la disciplina de la oración y el ayuno. Milagros curativos. Se me atribuyen numerosos milagros curativos, muchos de los cuales fortalecieron la fe de los habitantes de mi región. El santo de la pobreza. Mi estilo de vida austero. Me ganó el apodo de el santo de la pobreza, símbolo de mi renuncia a lo material, obra literaria. Escribí La escalera del ascenso divino, una obra que describe en 30 escalones el camino espiritual que todo cristiano debe recorrer. Predicador itinerante. Viajé a lo largo y ancho de Italia predicando el Evangelio, convirtiéndome en un misionero incansable. Inspiración para el arte. Mi vida y mis milagros han sido plasmados en numerosas obras de arte, desde pinturas hasta esculturas, que celebran mi ejemplo de fe. Festividad especial. Mi festividad se celebra el 2 de abril, un día en el que se recuerdan mis enseñanzas y se promueven actos de caridad en mi honor. Legado duradero. La Orden de los Mínimos, que fundé, sigue siendo un faro de espiritualidad y servicio, manteniendo viva mi misión de amor desinteresado. Al reflexionar sobre mi vida, veo que el camino hacia la santidad es un viaje lleno de sacrificios, humildad y un profundo amor por el prójimo. Cada escalón de mi obra fue una invitación a renunciar a lo mundano y a abrazar la gracia divina. Espero que mi historia os inspire a buscar, en lo más profundo de vuestro corazón, la luz que solo Dios puede ofrecer. Recordad, siempre que la verdadera grandeza se halla en la capacidad de servir y amar sin condiciones. Despertad, oh almas sedientas de fe y esperanza. Esta es la historia de San Ricardo de Huiche, contada desde el corazón de uno que eligió la humildad y el servicio como camino hacia la divinidad. Si mi testimonio os ha conmovido e inspirado, os invito a suscribiros a nuestro canal, a darle like a este video y a compartirlo para que juntos difundamos la luz de la fe a cada rincón del mundo. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo y la espiritualidad. Hasta el próximo documental, y que la gracia del Altísimo ilumine siempre. Lectura del Santo Evangelio, Juan 7, 1, 2, 10, 25, 30. Mis hermanos incrédulos. En aquel tiempo, después de haber estado en Galilea, ya no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarme. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y me dijeron mis hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun mis hermanos creían en mí. Entonces les dije, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, me quedé en Galilea. Pero después de que mis hermanos habían subido, entonces yo también subí a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué significa esto?
que incluso mis propios hermanos dudaban de mí y de mi misión, que mi tiempo, el tiempo de mi manifestación pública, aún no había llegado, y que mi camino era diferente al de ellos, un camino de obediencia a la voluntad de mi Padre. ¿Qué pueden aprender de esto? Que la incredulidad puede estar presente incluso en aquellos más cercanos a nosotros, que debemos confiar en el tiempo de Dios, aunque no lo entendamos, y que la verdadera fe implica seguir el camino de Dios, aunque sea un camino de soledad y rechazo. Recuerden, mi camino no siempre fue comprendido, ni siquiera por mi propia familia, pero siempre seguí la voluntad de mi Padre y los invito a hacer lo mismo. ¿De dónde soy? En aquel tiempo, mientras me encontraba en Jerusalén durante la fiesta, algunos de los habitantes de la ciudad se preguntaban, ¿no es este a quien buscan para matarle? Y ved, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Les escuchaba hablar entre ellos, confundidos por mi origen. Ellos pensaban que me conocían, que sabían de dónde venía, pero no entendían mi verdadero origen divino. Entonces, mientras enseñaba en el templo, les dije en voz alta, «Vosotros me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y yo no he venido de mí mismo, sino que el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió». Les revelaba que mi origen no era terrenal, sino divino, que había sido enviado por mi Padre, el único Dios verdadero, a quien ellos no conocían. Ante estas palabras, procuraban prenderme, pero ninguno me echó mano porque aún no había llegado mi hora. ¿Qué significa esto? Que mi origen divino era un misterio para ellos, y que mi tiempo aún no había llegado, que mi autoridad venía de mi Padre y que ellos debían reconocerlo. ¿Qué pueden aprender de esto? Que no deben juzgar según las apariencias, sino buscar la verdad en mi Padre, que mi tiempo es determinado por mi Padre, y que nada puede impedir su plan, y que la verdadera fe implica reconocer mi origen divino y mi autoridad. Recuerden, mi origen no es de este mundo, sino del Padre, y mi deseo es que todos lo conozcan